Bien, pues vamos a por lo interesante, ¿no? Por lo que todos estáis aquí. Bien, ¿qué es esto del pentesting? Esto lo dije ya realmente al principio del curso. Recordad que yo soy pentester, yo hago pentesting, ¿vale? A mí me pagan, entre otras funciones que desempeño en la empresa, por romper otras empresas. Es decir, yo voy a organizaciones y trato de hackearlas. Entonces, claro, el concepto de hackear una empresa igual se nos queda grande, ¿no? Porque uno dice, hostia, esto de hackear una empresa suena complejo. ¿Por dónde empiezo, no? ¿Cómo se hackea una empresa? Bien, pues esta misma pregunta tenemos que trasladarla a una máquina. Es decir, ¿cómo hackeo yo una máquina? Sin importar el sistema operativo. Puede ser una máquina Linux, como puede ser Windows, como puede ser cualquier otro sistema operativo. Bueno, pues lo importante de todo esto del pentesting en sí es tener bien definido una buena metodología de trabajo. Yo voy a tratar de trasladaros mi metodología, ¿vale? Por lo menos la que llevo utilizando durante los últimos años, que me ha ido bastante bien con esa metodología. Yo generalmente cuando voy a hacer pentesting, ¿vale? Llevo a cabo una serie de fases, ¿vale? Por lo menos hago una distinción entre distintas fases. No es que haya una guía por ahí pública de cuáles son las fases para hacer un pentesting, ¿vale? Esto realmente te lo da la experiencia y tú lo vas moldeando. Yo, por ejemplo, la primera fase siempre suele ser la fase de reconocimiento. Por ejemplo, si estoy ante una máquina, pues tengo que saber primero si estoy ante una máquina Linux, ante una máquina Windows, ¿vale? Si lo que voy a hacer es auditar una página web, por ejemplo, pues identificar el gestor de contenido, si estoy ante un WordPress, un Drupal, Joomla, un Moodle. Entonces, bueno, todo esto es la primera pata, la fase de reconocimiento, ¿vale? Luego vendría el análisis de vulnerabilidades. Aquí es donde, digamos, tú ya, en base a los servicios detectados, ¿vale? Porque una máquina corre servicios y estos servicios generalmente están expuestos hacia el exterior a través de puertos, ¿vale? Un ejemplo típico, un servidor web HTTP, generalmente lo común es encontrarlo bajo el puerto 80 o HTTPS por el puerto 443, ¿vale? Bien, pues todo esto tú lo puedes enumerar como atacante, ¿vale? A través de herramientas como Nmap. Pero bueno, Nmap entre otras, porque nosotros en este caso también nos vamos a crear nuestras propias herramientas en Bash y en Python. Vamos a construir un montón de utilidades, os lo advierto. Entonces, ¿qué pasa? Que suena lógico realmente, porque fijaros que en Windows, por ejemplo, cada tanto se aplican updates, ¿no? Actualizaciones. Igual que en la Play Store, por ejemplo, pues vemos que WhatsApp requiere de una actualización porque, yo qué sé, estás en la versión 5.0.0, no sé qué versión está actualmente WhatsApp, y la actual es la 5.5.0. Y ya está una notificación ahí diciéndote, oye, que tienes que actualizar el WhatsApp ya, porque si no, hasta te va a dejar de funcionar. Bien, pues todo esto de las actualizaciones, entre otras cosas, por detrás se realizan porque surgen brechas de seguridad. Es decir, imaginaros que en WhatsApp, por ejemplo, en la versión 5.0.0 ha surgido una vulnerabilidad que te permite ejecutar comandos de forma remota, ¿no? Entonces ya han sacado un parche y lo tienes que actualizar a la versión, por ejemplo, 5.2.0, por inventarme algo. Bien, ¿qué pasa? Que estas vulnerabilidades, con el tiempo, los atacantes desarrollan exploits, ¿vale? Un exploit básicamente es como un código, puede estar hecho en C, en Python, en Bash, en Perl, en Ruby, en un montón de lenguajes de programación, y la idea es que ya cuenta con la estructura definida a nivel de código para que tú al ejecutarlo ya te explote esa vulnerabilidad. ¿Y qué pasa? Que todos estos exploits son accesibles del lado del atacante. Vamos a ver herramientas como Search Exploit, donde indicando por ejemplo el nombre del servicio WhatsApp, ya vais a ver que tenéis un listado enorme, súper amplio de exploits potenciales a utilizar, y muchos de ellos son súper sencillos. Lo único que tenéis que poner es la dirección IP de la máquina víctima y ya está, lanzarlo, y a veces es así de fácil, lo lanzas y ya está, y para adentro. Aunque bueno, hay veces que no es todo tan ideal, ¿vale? Y hay que toquetear un poco el script, obviamente, pero la idea es esa, que a día de hoy ya el atacante dispone de un montón de fuentes de información donde todo, exploits, vulnerabilidades y demás, lo tiene de forma pública. Entonces, esta es la fase de análisis de vulnerabilidades, ¿vale? Un atacante es capaz de identificar, incluso con Nmap, qué versión corre para un servicio dado a través de un puerto, y a partir de aquí es donde va investigando y dice, vale, pues esta versión que yo veo, ¿por cuál van? Van por la 5.2, aquí que pone 5.0, vale, pues voy a buscar a ver si hay alguna vulnerabilidad a través de la herramienta Search Exploit o en Exploit Database, o es decir, ahí va buscando fuentes hasta que da con los recursos necesarios, y a partir de aquí pues comienza con la tercera fase, que sería la fase de explotación. Es aquí cuando hay que tener cuidado, porque hay algunos exploits que cuando los lanzas pues afectan a la disponibilidad del servicio, es decir, el servicio se puede ir a dormir. Luego en la cuarta fase, en lo que a auditoría respecta, pues vendrían los resultados obtenidos, es decir, qué vulnerabilidad he explotado, cómo lo he conseguido, paso a paso, hasta dónde he llegado, cómo he escalado privilegios. Aquí es donde ya tú te explayas. Y ya por último pues la pata de documentación, ¿no? El documento ejecutivo y el técnico. El ejecutivo generalmente va para el gerente, es más bien algo a alto nivel, ¿no? Con gráficos y demás para que sepa en qué punto de criticidad se encuentra su empresa. Y luego en el técnico ya pues va para los técnicos, donde te puedes explayar a nivel técnico, porque la idea es que te van a entender
Aunque bueno, no siempre te entienden. Así que bien, todo esto es lo que vamos a estar tocando ya en esta categoría, ¿vale? La categoría del pentesting va a ser muy densa y aquí es donde va a estar el peso del curso, ¿vale? Así que bueno, van a ser un montón de cosas, espero que no os saturéis, pero bueno, si os saturáis es normal. Deciros que van a haber muchos comandos, vamos a hacer mucho scripting, vamos a pensar un montón fuera de la caja, que eso es muy importante. Y bueno, como os digo siempre, cualquier duda de lo que sea, podéis contactarme, ¿vale? Os ponéis en contacto conmigo y yo os echo un cable. Yo os voy a ir lanzando ejercicios prácticos para que podáis practicar en casa. Os recomiendo sobre todo lo que os dije al principio del curso, que no os quedéis con una consola abierta y ni la toquéis. Es decir, yo lo que os explique, tratad de replicarlo. Y nada más, si ya por aquí todo correcto, pues nos vemos en la siguiente clase.